capítulo 8. Ya hemos llegado a nuestro penúltimo estudio sobre las Sagradas Escrituras. Esta será la penúltima predicación, quedando una más con respecto a lo maravilloso de lo que son las Sagradas Escrituras. Libro de Isaías, capítulo 8. Versículo 20. Isaías 8, 20. El título de esta enseñanza, ¿cierto?, sobre las Sagradas Escrituras es para la interpretación de la Escritura. Para la interpretación de la Escritura. Isaías capítulo 8, versículo 20 dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Una vez más, a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Favor de tomar asiento. Si hay algo que este texto quiere transmitirnos a nosotros, es que aquellos que no hablen conforme a la palabra de Dios, que aquellos que no interpreten la palabra de Dios de manera correcta, aún viven en oscuridad del Señor. La Confesión Bautista de Fe de 1689, la cual estamos estudiando, donde hermanos muy antiguos del Señor pudieron llegar a estas conclusiones que son de tanta importancia para la iglesia actual. Dicen de esta manera: la regla infalible de la interpretación de las Escrituras las constituyen las propias Escrituras. Si lo podemos simplificar y ponerlo de una manera que vaya llegando a cada uno de nosotros, es que la Biblia interpreta a la misma Biblia. Cuando queramos cumplir con lo que la palabra de Dios nos enseña de escudriñar las Escrituras, ¿dónde debemos ir primero? ¿Debemos ir primero acaso un comentario? ¿Debemos ir primero acaso un libro que hable de ese texto? ¿O debemos primero ir a las Escrituras? Lo primero que debemos hacer es ir a las mismas Escrituras, porque la Biblia interpreta a la Biblia. Los comentarios bíblicos, los libros, solamente son un apoyo para lo que usted ya ha aprendido por medio de la palabra de Dios. Y eso es importante que usted y yo podamos comprenderlo. La regla infalible de la interpretación, es decir, la regla que nunca se va a equivocar, es la misma palabra de Dios. Amén. Porque una y otra vez les hemos exhortado, amados en el Señor, a que podamos leer la Biblia completa. Porque ¿cómo hemos de interpretar la Biblia si no conocemos la Biblia? Si solamente queremos conocer ciertos versículos de batalla, como algunos lo conocen, si queremos solamente conocer fracciones de la Biblia, pero no lo que su contexto lejano y su contexto inmediato quieren transmitirnos. Por eso es importante que aprendamos lo que interpretar las Escrituras significa. Porque la Biblia interpreta a la Biblia. Vamos a ver que para la interpretación de las Escrituras debemos reconocer que la Biblia es lo más alto y sublime que tenemos. Ya lo hemos dicho antes, la Biblia es la revelación especial que Dios nos ha transmitido y nos ha dejado a cada uno de nosotros. Porque esta misma verdad de Dios tiene la capacidad de explicar y aclarar el significado de la verdad. Porque cuando hablamos de interpretación hablamos de explicar. Estamos hablando de aclarar lo que el texto bíblico quiere decirnos. Si hay algo que ha creado mucha confusión hoy en día, es porque muchas personas que se hacen llamar predicadores, como puede decir Paul Washer, en vez de estar predicando, deberían estar estudiando la palabra de Dios. Y eso es algo que debe tocarnos, hermano, porque si nosotros no somos diligentes en nuestro estudio, ¿qué hacemos predicando? Si no somos diligentes en conocer, en leer la Biblia, ¿cómo podemos estar hablando a otros de Jesús? Si ni siquiera nosotros conocemos a Jesús.
a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, tenemos en la palabra de Dios el método gramático histórico, que consiste en entender el significado bíblico utilizado con consideraciones metodológicas de lo que la misma Biblia quiere transmitirnos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Biblia se interpreta a sí misma. Y para poder interpretar la Biblia necesitamos conocer la gramática por la cual fue escrita. ¿Por qué se le llama gramática histórica? Porque no podemos, ¿cierto?, tomar Reina Valera, como lo dijimos la vez pasada, y buscar en un diccionario en español lo que esta palabra quiere decir. Porque si bien en algunos casos nos puede ayudar, en otros casos nos puede confundir aún más. Por eso, para tener un estudio diligente de las Escrituras, debemos conocer, como lo dijimos la vez pasada, que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, primordialmente, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Es solo así donde podemos ir conociendo más y más de la palabra de Dios. Isaías nos exhorta a cada uno de nosotros en este verso 20 y nos dice: a la ley y al testimonio, a los preceptos que Dios ha dejado y al testimonio que Dios ha levantado por medio de estos 66 libros bíblicos. Si usted y yo no hablamos conforme a esta palabra, realmente estamos en oscuridad espiritual. ¿No le impacta eso, hermano, que hay muchas personas que toman una Biblia y hablan de Jesús? Hablan del Padre, hablan del Espíritu Santo, pero no lo conocen. Porque hablan lo que otros dijeron del Espíritu Santo, pero no lo que ellos mismos han podido contemplar por medio de su estudio y por medio de la lectura diaria de la palabra de Dios. Si hay algo que usted y yo debemos ir comprendiendo también y debemos considerar, es que el autor fue inspirado ¿por quién? ¿Por quién fue inspirado? Por Dios. Por Dios. Pero ¿por cuál de las personas? Por el Espíritu Santo, perfectamente. Por la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo fue quien inspiró las Sagradas Escrituras. Y si fue el Espíritu Santo quien inspiró las Escrituras, debemos decir que hay una unidad de la misma. No olvide esto, vaya tomando esto y si tiene algún lápiz por ahí puede ir anotando también, porque son cosas fundamentales para la interpretación de la Escritura. Debemos entender, como bien podía decir nuestro hermano Franklin, citando, ¿cierto?, 2 de Pedro capítulo 1, verso 21, que nos dice que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, de los cuales los santos hombres de Dios hablaron. Los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué relación usted podría decir? ¿Qué relación tiene Pedro, Pablo, Moisés y Joel? Están separados, ¿cierto? Pedro y Pablo están más cercanos en un tiempo. Pero si usted lo lleva a Moisés, ¿cuántos años no han pasado ahí? ¿Qué relación tienen ellos? ¿Cómo ellos van a hablar de la misma manera? ¿Cómo van a mantener esa unidad? Y la única manera en la cual puedan mantener esa unidad es porque el autor final, ¿quién es? El Espíritu Santo. El autor final de las Escrituras es el mismo Espíritu Santo. Vamos a 2 de Pedro para corroborar lo que estamos hablando. 2 de Pedro. No olvide esta palabra. La unidad de las Escrituras. Dice la Escritura en 2 de Pedro, 2 de Pedro 1:21, así. 2 de Pedro 1:21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La palabra griega, ¿cierto? Aquí la palabra en español no es muy certera, porque la inspiración, o lo que nosotros conocemos como inspiración, es como, no sé, ver algo y dibujar, o como lo que hace un artista, ¿cierto? Y usa su imaginación para hacer algo. Pero aquí la palabra griega más profunda es la exhalación de Dios, es el aliento de Dios. Es decir, Dios habló por medio de esas personas. El Espíritu Santo de Dios habló por medio de esas personas. Por eso podemos ver que en la Biblia hay una unidad. Hay una unidad.
Por eso usted puede ver en Génesis y puede tomar partes de Génesis y usted las puede llevar a Mateo. Puede llevar esa parte de Apocalipsis y de Apocalipsis usted puede ir a Joel y de Joel puede ir a Abdías. Y así usted puede ver que en la Biblia hay una sincronía, hay una unidad. Y esa unidad es solo lograda porque fue uno nomás, su autor final, el cual es el Espíritu Santo. Según los estudiosos, la Biblia fue escrita por aproximadamente un poco más de 40 hombres. 40 hombres separados por años, separados por diferentes culturas incluso, separados por diferentes costumbres, diferentes lugares de donde ellos vivían, diferentes oficios que ellos podían tener. Y ninguna persona le cae en la cabeza cómo puede tener tal unidad. Nunca lo llegará a comprender porque no comprende que el Espíritu Santo es eterno, porque es Dios. Por lo tanto, conlleva y nos va apuntando a esa unidad específica. También debemos contemplar al estudiar con respecto a la interpretación bíblica un punto muy importante que se usó en la Reforma y es la sola Escritura. Es decir, la Biblia es la norma definitiva con respecto al contenido y su interpretación. Hablamos de sola Escritura porque la Biblia es la regla, es la autoridad máxima sobre todo lo que usted y yo podamos pensar, sobre todo lo que un predicador pueda decir, sobre todo lo que una iglesia pueda anunciar. Si hay algo que diferimos con la Iglesia Católica es eso. Para ellos, lo que dicen sus maestros y lo que dice la Escritura están al mismo nivel. Por eso ellos pueden citar a muchos de ellos como si estuviesen citando a las mismas Escrituras. Si nosotros hacemos la cita de alguien, debemos cerciorarnos que si alguien se basó su dicho ¿en qué? En las mismas Escrituras. Pero no podemos colocar al autor humano, ni siquiera podemos colocar a los grandes predicadores, que algunos se hacen llamar, a la altura de las Escrituras. La Iglesia no determina lo que la iglesia no determina lo que debemos creer. Lo que determina lo que la Iglesia cree es las Sagradas Escrituras. ¿Por qué se crean las tradiciones? Porque las tradiciones intentan tener un señorío por encima de las Escrituras. Intentan imponer costumbres a las personas. Costumbres que ni siquiera están muchas veces en la palabra de Dios. Antes de las tradiciones y antes de las costumbres, antes de toda cosa que usted y yo queramos hacer dentro de un culto, debemos cerciorarnos que esté acorde a las Escrituras, que esté en perfecta alineación. Por eso se habla de canon bíblico. La palabra canon significa regla, significa estándar. Es decir, esa es la regla que usted va a medir las cosas. Esa es la regla que le va a decir en nuestras palabras, ¿cierto? En el buen chileno, como se dice, el rayado de cancha. Es la Biblia la que raya la cancha de la iglesia. Es la Biblia la que raya la cancha a cada predicador. En tercer lugar, hablamos también de la tota escritura. ¿Qué quiere decir la palabra tota escritura? Esto tiene que ver con abrazar todo el consejo de Dios. No solo decimos que la escritura es la regla, sino que la tota escritura va más allá y dice todo la Biblia es la regla. No solo lo que yo quiera decir que, bueno, por ejemplo, yo voy a decir, es que los salmos son la verdad. Es que lo que dijo las cartas de Pablo, como hizo uno de los primeros que quiso ordenar la Biblia, un hombre que solamente quiso considerar el Nuevo Testamento y solamente específicamente las cartas de Pablo. Y usted no puede decir es que lo que dijo Pablo es la verdad y lo que dijo Pedro yo no creo eso. No. Nosotros creemos en la tota escritura, es decir, los 66 libros son la verdad de Dios. ¿Y en qué nos basamos? En lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Decimos toda la escritura, pero hay cristianos que ni siquiera han leído el libro de Abdías. ¿Y qué quiere decir eso? Que las personas no están considerando a Abdías muchas veces como algo importante de lo cual Dios quiere transmitirnos a nosotros.
Algunos ni siquiera pueden encontrar el libro de Ruth. Algunos no lo han leído, otros el libro de Esther, otros, ¿cierto?, tienen libros favoritos, y muchos de los que se dicen o se hacen llamar evangélicos hoy en día solamente quieren ir tras el Nuevo Testamento. Y el Viejo Testamento lo dejan olvidado. Pero nosotros predicamos que toda la Escritura revela el consejo de Dios. Los 66 libros bíblicos revelan la totalidad del consejo de Dios. Toda la Escritura y no solo parte de ella. Para poder ir comprendiendo con respecto a la interpretación bíblica, que es lo que se basa en lo que estamos viendo ahora, debemos considerar lo que se conoce como hermenéutica. La vez pasada dijimos, son palabras que son difíciles a veces de aprender, pero entiéndase hermenéutica como el arte de la interpretación bíblica. Cuando hablamos de tener una buena hermenéutica, es tener una buena interpretación, es tener una interpretación de acorde a la Sagrada Escritura. Y dentro de lo que se conoce como hermenéutica, debemos también considerar la exégesis. ¿Cierto? Extraer. Cuando hablamos de exégesis, es extraer del texto lo que el texto mismo quiere transmitir. Pero si tenemos una mala hermenéutica, tenemos una mala interpretación. Y si tenemos una mala interpretación, violamos lo dicho por Isaías en el capítulo 8, en el versículo 20. De los cuales dicen, a la ley y el testimonio. Si no dijeron conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, es porque no tienen la claridad. Es porque aún están permaneciendo en oscuridad espiritual. Por eso debemos procurar tener una buena hermenéutica, una buena interpretación de las Escrituras. Debemos procurar tener una buena exégesis. Es decir, extraer del texto lo que el mismo texto quiere decirnos y no lo que yo quiero imponerle al texto. ¿Por qué se convierten en debates muchas cosas? Porque las personas quieren defender lo que ellos creen acerca de las Escrituras, lo que ellos piensan que las Escrituras dicen, pero no lo que las mismas quieren transmitirnos a nosotros. Debemos considerar lo que el texto quiere decirnos, porque el autor final, lo hemos dicho, es el Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos saber y cómo podemos tener una buena exégesis? Considerando algo importante. ¿Cómo sé que estoy interpretando bien la Biblia? ¿Se ha hecho la pregunta? ¿Cómo sé que estoy interpretando bien la Biblia? Si hay una manera de saberlo, es que debemos considerar dos cosas. La primera de ellas es que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, por lo cual no tiene errores. Yo no puedo echarle la culpa al texto que tiene un error. Y en segundo lugar, debo considerar que el que fue inspirado, en ese momento, ¿quién fue? Por ejemplo, la carta a los tesalonicenses. ¿Quién fue inspirado para escribir la carta a los tesalonicenses? Pablo, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir algo diferente de lo que Pablo dijo. A eso me estoy refiriendo, porque el que fue inspirado fue Pablo, no yo. Entonces debo procurar por decir lo que el apóstol Pablo le está diciendo a quiénes. ¿Y quiénes vendrían a ser los tesalonicenses? La audiencia original. Entonces, para interpretar correctamente las Escrituras, debemos estar seguros de lo que Pablo quiso transmitir a la audiencia original. Y considerando lo que él está diciendo a la audiencia original, ahí yo puedo verdaderamente comprender. Porque lo que les dijo a ellos fue el texto inspirado, no lo que yo creo entender de eso. Hay personas que se toman la Escritura como para ellos mismos, para usarla para sus propios pensamientos. Dios me está diciendo esto a mí ahora. Hay gente que con un entendimiento vago de la palabra de Dios comete una terrible ignorancia. Y para decir ellos, yo quiero seguir la voluntad de Dios, yo quiero la voluntad de Dios para saber si debo casarme con tal persona o no debo hacerlo, irresponsablemente toman la Biblia como el azar y llegan a un texto, ¿cierto? Podrían llegar, lo que vas a hacer, ¿cierto? Lo que el Señor le dijo a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Entonces esta persona puede llegar, la palabra no está diciendo eso. Pero ese texto, ¿qué es lo que estaba diciendo?
que Judas prontamente tenía que ir a vender al Señor, porque eso estaba escrito. Eso es lo que nos quiere transmitir la palabra de Dios. No que yo debo hacer pronto casarme, ¿cierto?, con tal persona. Puedo cometer gravísimos errores si utilizo la palabra de esa manera irresponsable. Porque yo debo, y debo seguir el consejo que el apóstol Pablo le dio a Timoteo, que predique la palabra, que hable conforme a la sana doctrina, que hable conforme a las palabras que él ha aprendido. Recuerdo que hay personas que, por ejemplo, Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Las iglesias de hoy en día toman ese texto para decir, viste, estas personas se fueron de la iglesia, pero eso era para demostrar que no eran de nosotros. Pero considera una cosa, eso lo está diciendo Juan, y se lo está diciendo a la audiencia original, a verdaderos cristianos. Si esas personas no son verdaderos cristianos, ¿pueden autodenominarse un texto por ahí? No. Si no creen en doctrinas bíblicas basadas en la palabra de Dios, ¿podemos tomar como real ese texto? No, porque lo están torciendo, lo están distorsionando. Si hay algo que el apóstol Pedro pudo identificar, que el apóstol Pablo, había cosas que eran difíciles de entender, de las cuales él hablaba, de las cuales dicen los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición, como también las otras escrituras. Corremos siempre el riesgo de malinterpretar la palabra de Dios, pero muchas veces es por nuestra flojera, por nuestro egoísmo y por ese corazón corrompido que quiere nublar nuestro entendimiento acerca de la palabra de Dios. Entonces, el primer punto, debemos, al interpretar las Escrituras, ir al contexto original en el cual fue escrito el pasaje bíblico. No olvidemos que el contexto significa todo lo que rodea, ya sea física o simbólicamente, a un acontecimiento. Solo a partir de eso podemos interpretar o entender un hecho. Una de las cosas que también debemos considerar al escudriñar las Escrituras, es decir, indagar de manera responsable la palabra del Señor, de manera diligente. Si hay algo que usted y yo debemos considerar, es el contexto original. Y dentro del contexto, ¿cierto?, hay muchos subcontexto histórico, contexto gramatical, contexto cercano, contexto inmediato, contexto lejano, si lo podemos decir, contexto canónico. Hay diferentes tipos de contextos que debemos considerar. Hay muchos que, tomándose de lo que dijo el apóstol Pablo acerca del velo, hacen que las mujeres dentro de una iglesia usen velo. Pero están considerando el contexto histórico, están considerando lo que verdaderamente el apóstol quiso decir. Es lo que nosotros siempre debiésemos preguntarnos para entender esto. Vamos a utilizar un texto para entender esto. Vamos a Malaquías. Necesitamos dar ejemplos para... Vamos a Malaquías. Obviamente va a ser súper superficial, pero es para que entienda la idea. Malaquías capítulo 3. ¿A qué se refiere el contexto? Si yo voy a un texto bíblico solamente a ciertos versículos, no considerando los capítulos anteriores, no leyendo todo el libro y no leyendo toda la Biblia, voy a llegar a mucho error. Por ejemplo, Malaquías capítulo 3, versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Este texto es utilizado muchas veces de manera irresponsable para decir: si usted no da el diezmo, usted va a ser maldecido. Y a donde dice, hoy la persona cierto se sorprende y va a la escritura y dice: pero mire, léalo, maldito, soy un maldito porque no doy el diezmo. ¿Cierto? Lo primero que una persona podría llegar a su entendimiento vago de las escrituras, podría leer ahí:
Sí, el Señor dice aquí que si yo no doy el diezmo, voy a ser maldito. Pero ahí está la pregunta. No debemos solamente guiarnos por lo que dice 2 versículos. Debemos considerar el contexto inmediato. ¿Cuál sería el contexto inmediato? ¿Cuál sería el contexto inmediato? El libro completo, por ejemplo. Para llegar a una conclusión, debo ir y leer Malaquías capítulo 1, 2, 3, hasta el 4. Y si dentro de este contexto no hay una claridad con respecto a lo que me está diciendo, yo debo ir al contexto lejano. ¿Y cuál vendría a ser el contexto lejano? Debo ir al primer lugar donde habla la palabra bien. Después, ¿cierto? Segundo lugar, tercer lugar, y así estudiando hasta el futuro también. ¿Qué dice después de estas cosas? Recuerden que contexto significa considerar todo lo que rodea, tanto física como simbólicamente. Físicamente, ¿qué es lo que rodea este texto? Una nación, que es Israel. Israel, si usted se va a la parte del Antiguo Testamento, al Pentateuco, ellos tenían que dar el diezmo. Por el Antiguo Pacto, tenían que dar ese diezmo. ¿Y ese diezmo para quién iba dirigido? Para los levitas, ¿cierto? Y también para aquellas personas que estaban padeciendo, para los huérfanos, para la gente pobre. Pero si yo solamente considero diezmo aquí la palabra y no estudio todo lo otro, porque si usted se va a estudiar más profundamente se dará cuenta que no era solamente un diezmo, eran varios diezmos que se tenían que ir dando. Y aparte, ¿cierto? Y los fariseos que hacían, daban el diezmo del diezmo. Y así, hermano, hay diferentes leyes con respecto a esto. Entonces, si yo soy responsable, digo ya, ustedes tienen que dar el 10% de su sueldo. Y si no, son maldecidos. Pero ¿qué es lo que rodea este texto? Era una nación que tenía que sostener a los levitas. Era el reino de Israel. ¿Era una democracia o una teocracia? Teocracia. Una teocracia, ¿cierto? Ellos eran una nación, una teocracia. Y haciendo, ¿cierto?, una alusión a la democracia. La democracia creo que tiene un gobierno, tiene un parlamento, tiene diferentes tipos de personas que trabajan para el gobierno. ¿Y quién es el que mantiene el gobierno? La misma gente, ¿cierto? El mismo pueblo. Es lo mismo en esta teocracia. En esta teocracia, obviamente, los levitas se dedican al sacerdocio, pero eso es parte del gobierno de Dios. Porque ahí está la ley, ahí está lo que tienen que hacer con el sacrificio. Lea el libro levítico y se va a ir dando cuenta de todo esto. Entonces, si usted se va al contexto lejano, se va a dar cuenta que el Señor, cuando repartió las tierras, el único que no le dio tierra, ¿a quién fue? A los levitas. Y no le dio a los levitas porque su parte era servir al Señor. Pero dentro de ese servicio, ellos tenían que recibir este dinero de parte del pueblo. Y que no era solamente dinero, si usted se fijan, no era dinero, eran también cosechas, eran también ganado, eran tierras y eran diferentes cosas que la palabra va detallando muy bien. Utilicemos uno de los contextos lejanos, de los tantos. Números 18-21. Números 18-21. Hablando del tiempo, número 18-21, dice así la Escritura: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión, y no se acercarán más a los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado, por lo cual, bueno. Entonces, cierto, a ellos se les dio por ese ministerio. Pero sería correcto decir, ya, pero los pastores también están en el ministerio. Pero aquí está hablando de un sacerdocio, está hablando del tabernáculo, está hablando de todas estas cosas que pertenecían al primer pacto. Eso es lo que debemos considerar. Pero hay personas que se van más allá y dicen, ¿pero por qué Abraham dio los diezmos? Necesitamos utilizar ahí el contexto histórico. Porque el diezmo no fue inventado por la Biblia. La regla de 10 es la regla más simple de impuesto que existió, aún en los días de Abraham. Por lo cual, dar el diezmo para Abraham no era algo nuevo, era algo que él lo hacía con las personas que estaban por encima de él. Recuerden que la Escritura también habla de eso: a quién se le da los diezmos, a las personas que gobiernan sobre nosotros, a las personas que son superiores a nosotros, se les dan los diezmos de todo. Entonces, debemos ir considerando estos contextos lejanos y ir llegando a la conclusión bíblica al respecto.
Si nos vamos al contexto lejano, pero en el futuro, nos podemos, ¿cierto?, ir a Mateo, donde el Señor habla del diezmo. Esto era necesario, ¿cierto?, dar sin dejar de hacer lo otro. ¿Se acuerdan que el Señor dice que ellos diezmaran en esto? Pero ahí está hablando el Señor. ¿En qué pacto está hablando ahí? ¿En el nuevo pacto o en el antiguo pacto? En el antiguo pacto, porque todavía se estaba el templo, todavía estaban estas cosas. Entonces nos debemos ir al nuevo pacto, que comienza desde Hechos hacia adelante. Y desde Hechos hacia adelante, excepto Hebreos, todos los demás solamente, ¿cierto?, nunca se habla de la palabra diezmo. Nunca el apóstol Pablo le habla a la iglesia de que debe dar el diezmo. Y si nos vamos a los contextos de Hebreos, solamente, ¿cierto?, ahí está considerando los ejemplos para hablar de Cristo, para hablar del templo, para hablar de las cosas, porque los hebreos, ¿a quién va dirigida esa carta? ¿A los gentiles? La carta a los hebreos va dirigida a los hebreos, ¿cierto?, que eran israelitas, que eran personas que conocían lo que el diezmo, por eso se le explica con esas cosas. Pero es que a los corintios no les va a llevar eso porque ellos desconocen eso. Entonces, en el nuevo pacto, si nos vamos al contexto más lejano, pero en la parte futuro, podemos ir a 2 Corintios 9. 2 Corintios 9. Y si usted se va a la época apostólica, ellos para sobrevivir, ¿qué hacían? Los hermanos vendían sus posesiones, ni siquiera habla de diezmo. Ellos vendían todo, bananí y zafira. ¿Se fija cómo ellos vendían sus posesiones, ayudaban a los demás? Pero nunca se habla de diezmo. 2 Corintios capítulo 9. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7 dice la Escritura así: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Si analiza el capítulo 8, el capítulo 9, se va a dar cuenta que en el nuevo pacto ya no se utiliza la palabra Dios, se utiliza la palabra dar. Porque el Señor Jesucristo, como principio, ¿qué dijo? Es mejor dar que recibir. Pero el diezmo era una imposición. Pero en el nuevo pacto el dar es de corazón. Cada uno ve cómo propuso en su corazón. Muchas personas, si bien instauran el diezmo dentro de las iglesias, lo hacen por el miedo de decir, es que si yo no le coloco un monto a la gente va a dar poco. Pero ¿eso es algo bíblico o es un pensamiento que yo tengo? Es un pensamiento que yo estoy poniendo, estoy anticipando a las cosas. Pero si verdaderamente confiamos en el Señor y en la doctrina del dar, nos daremos cuenta que el dar va más allá del 10%. Usted puede dar más del 10% si quiere. Si en un momento no tiene, no da y no se tiene por qué sentir mal. Si en un momento quiere dar cierto el 10%, si usted quiere no dar. Entonces están estas diferentes cosas, pero que la palabra del Señor no quiere limitarnos a una cierta cosa. No quiere imponernos una cosa, sino que los verdaderos creyentes van a dar con liberalidad. Y el Señor, ¿qué les dice? Ustedes no van a perder promesa, en otras palabras, porque el que siembra escasamente va a recibir escasamente, ¿sí o no? Entonces el apóstol Pablo no tenía miedo de que la gente por dar iba a dar poco, ¿no? Porque sabía que los verdaderos cristianos y los que verdaderamente tenían iban a dar. Y hubo una iglesia, la de Macedonia, si no me equivoco, que dieron más allá de su fuerza, y el apóstol le dijo que no lo hicieran, porque ¿qué sacaban ellos con dar todo lo que tenían a los demás si ellos iban a quedar pobres? Porque él no quería que allá fueran enriquecidos y ellos quedaran en la extrema pobreza. Dios quiere que uno dé, pero también con su consciente. Recuerden lo que dice la Escritura, que el que no provee para su propia casa es peor que un impío. Entonces no podemos, a veces, en el pentecostalismo se da más profundamente. Personas dejan de comer por dar el bien, dejan de pagar cuentas por el bien, dejan de darle a su hijo un gusto a veces por estar obligado a dar el tiempo, porque solamente se utiliza el libro de monarquía.
Pero si analizamos el contexto, el contexto, ¿cierto?, está ahí inmediato y el contexto lejano, el contexto histórico, y utilizamos todas estas cosas, nos vamos a dar cuenta que la claridad es tremenda. Y así, no solamente en este caso, sino en muchos casos a lo largo de la Escritura. Si nos diéramos el trabajo de estudiar cómo se ve en la Biblia, saben que tantas cosas que nos dividen como cristianos desaparecerían. Porque solamente nos entregaríamos a la Biblia y no le pondríamos ni más ni menos. Debemos entender que existen distintos tipos de contexto. No es solo un contexto, hay diferentes tipos de contexto. Vamos a nombrar solamente algunos. Está el contexto histórico, está el contexto literario y el contexto canónico. El contexto histórico puede ser dos cosas. ¿Cierto? Obviamente el contexto histórico habla de rodear, contexto, ¿se acuerdan? Todo lo que rodea, tanto simbólicamente como físicamente. Es decir, para yo tener una idea de cómo se vestía un judío, cómo ellos veían las cosas, cómo ellos contaban los días. Si usted va a la Biblia y dice, a la hora nona pasó tal cosa, usted no puede pensar a veces tan rápidamente, está hablando a las 9 de la mañana, usted tiene que ir a lo que dice ahí. Cuando hablan de sábado, ¿cierto? Guardarás el día de reposo. ¿Por qué Reina Valera le coloca reposo? Porque viene la palabra sábado que significa descanso. Y el adventista viene y toma eso, no, usted el sábado tiene que reunirse. Pero para nosotros, ¿cuál es nuestro día de descanso? El domingo. Si la palabra es descanso, el judío tiene otro calendario allá, otro sistema de semana, nosotros tenemos otro. Entonces, eso es lo que nosotros también debemos ir entendiendo. Que la Biblia se basa con respecto a contexto, debemos entender cómo ellos vivían, cómo ellos pensaban las cosas, cuál era su conocimiento que hasta ese entonces tenían. Yo no puedo juzgar a Isaías por no conocer que el nombre del Mesías era Jesucristo, no puedo juzgarlo yo por eso, porque él habla con respecto a la revelación que tiene hasta el momento. Y a veces juzgamos a Pedro, a veces juzgamos a tantas personas, pero no sabemos muchas cosas ahí. Que se alejan de nosotros por no entender el contexto. Entonces, para conocer el contexto histórico, hay dos cosas que debemos utilizar. La primera de ellas, obviamente, la fundamental es la Biblia. Para entender el contexto judío, yo debo ir al Pentateuco, debo ir a ver sus fiestas, cuáles eran sus cosas, y eso está descrito en la Biblia. Pero si yo quiero profundizar aún más, debo ir a un contexto histórico, pero de fuentes seculares también. De cómo veían estas cosas, pero desde una perspectiva desde afuera. Y ahí vamos a comprender varias cosas. Si hay cosas tan simples, usted ve el Señor en la cena, dice que tomó la copa y todo eso. Y si después usted piensa que una pura copa, pero se da cuenta después que son más copas las que ellos tomaban ese día. ¿Y eso cómo usted lo puede saber? Con respecto al contexto histórico. Y a veces, muchas veces de afuera, porque eso nos va a mostrar cómo era la vida de ellos. Hay tantas cosas en la Biblia, hermano, que hablamos con tanta ignorancia. Una de las que me despertó a mí, y siempre lo recuerdo, es que un hermano predicando dijo: Felipe se encontró en gran azote, se fue trasladado a Azoto, y empezó, ¿cierto?, a predicar, hermano, y a Felipe lo azotaron y le pegaron y todo eso, y después yo recuerdo que estaba viendo, que me gusta ver los mapas, estaba viendo el mapa y Azoto era un lugar. Entonces, no tenía nada que ver que lo habían azotado, le habían pegado, si al final era Azoto era un lugar, fue trasladado, ¿no? ¿Se fija cómo podemos hablar grande ignorancia por no conocer el contexto histórico de las cosas? Por no conocer los lugares en los cuales ellos vivían. Como las personas que dicen, el Señor era nazareo, dicen algunos. Y la palabra dice nazareno. Nazareno es de Nazaret, y nazareo es un voto. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra, por eso dicen el Señor era nazareo, por eso ocupa el pelo largo. Nunca usted va a ver eso que sale en Mateo, por ejemplo. En los evangelios no sale que el Señor tenía el pelo largo ni que era nazareo, sino que dice que era nazareno, de un lugar que se llama Nazareno. Y así hay tantas cosas que podemos ir hablando por solamente fijarnos en uno. Pero necesitamos contexto histórico, es decir, lo que la Biblia nos dice de la vida de aquel entonces, de cómo pensaban los israelitas. Pero también podemos utilizar fuentes seculares que están por fuera, y hay muchos de ellos muy útiles,
como Flavio Josefo, que él podía ver el cristianismo desde afuera y podía hablarle de cómo los cristianos vivían en aquellos días. Orígenes y así varios de las personas de la antigüedad nos pueden ver cómo pensaban los cristianos de aquel entonces. Y eso nos va a llevar a entender, claro, por eso el apóstol Pablo dijo eso, uno diría. Claro, por eso Juan dijo eso, por eso Apocalipsis dice eso. Si nos vamos, por ejemplo, al mensaje de las 7 iglesias, si tan solamente consideramos el contexto de cada uno de los lugares, podríamos entender muchas cosas. Que habitaban el trono de Satanás, no era que Satanás estaba ahí, sino que era la adoración más grande que había a uno de los dioses griegos. ¿Y eso cómo lo sé? Con respecto al contexto histórico de otras fuentes que nos muestran la vida de aquellos entonces. La verdad está aquí, pero debemos escudriñarla. Escudriño las Escrituras. Es decir, debo dedicarme a indagar con profundidad lo que la palabra del Señor dice y debo considerar todo esto. Luego mencionamos ahora en segundo lugar, debemos conocer el contexto literario. Contexto literario se refiere a la relación existente entre lo que viene antes y después del texto estudiado. Es decir, lo que dijimos aquí de Malaquías, si yo hablo del tiempo aquí sin considerar el contexto literario que anteriormente me estaba diciendo, o el contexto literario que viene después, yo no voy a comprender las cosas. Y dentro del contexto literario, hay veces que, lo estamos diciendo el domingo, Joel dice y la luna se convertirá en sangre y el cielo en tiniebla y la gente hoy en día mira, vamos a ver las señales a ver si se convierte la luna en sangre. Pero él está hablando con simbolismo. Cada una de esas cosas representa algo. Porque el lenguaje profético es un lenguaje poético de la poesía hebrea. Quizás en Reina Valera 960 tiene esa falencia, no podemos ver eso. Y en ciertos capítulos sí. Porque no sé si se han fijado que hay unos capítulos que son como estrofas. Sí. Porque es una canción. Entonces poesía, y si yo la poesía la coloco en un marco histórico, ¿qué voy a hacer? Alguien escuchaba lo mismo de Hechos. Si yo utilizo la narrativa, que es una historia, si utilizo la narrativa como un mandamiento, ¿a dónde me va a llevar eso? Por ejemplo, si utilizo ya, todos bautizar en el nombre de Jesús y empiezo a bautizar a toda la gente en el nombre de Jesús sin entender el contexto, sin entender a qué se refería a eso, sin entender nada, yo voy a tomarme literal las cosas. Hermano, usted no puede comer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto otro, y empezamos a prohibir tantas cosas, pero en realidad eso estaba en un contexto, estaba en diferentes cosas. La poesía, como le digo, los profetas hablaban de poesía, el simbolismo. Si yo voy a Apocalipsis y no me entero que es un género apocalíptico, un género profético, ¿qué voy a decir yo? Hoy van a aparecer unos animales tan feos y voy a dibujar ese animal y va a ser horrible. Pero cada una de esas cosas representa algo que la Biblia en su contexto anterior ya había dicho, por ejemplo en el libro de Daniel. Los cuernos representan tal cosa. ¿Se fijan que siempre es así? Estos animales representan tantas cosas, las cabezas representan, porque el lenguaje profético es poético. Pero si yo tomo eso y no considero el contexto literario, voy a decir, perdonando la expresión, muchas cabezas de pescado. Y luego hablamos del contexto canónico. El contexto canónico es ese contexto que está a lo largo de la Biblia. Y ese es el más difícil, porque el otro usted lo puede ir estudiando, pero el contexto canónico usted tiene que leer toda la Biblia más de una vez. Y más de 10 veces, y no solamente leerla, sino estudiarla. Porque si yo no conozco lo que anteriormente se dijo, yo no puedo interpretar nada de esto. Por eso es necesario que leamos la Escritura, ¿cierto? No es solamente para hacer una competencia quien lee más capítulos al día. Esto es para que nosotros vayamos entendiendo lo que queremos decir. Por eso en el plan de lectura que tenemos, de los hermanos que han podido resistir hasta el último, procuramos hacer preguntas. Por lo mismo, porque si hacemos una competencia, quien lee todo eso, al final va a ser pura lectura y no vamos a entender nada. Hay hermanos que les cuesta dar respuesta, sí, pero se dedican por lo menos a buscar y a indagar qué es lo que quiere decir. Y eso también es importante. Dentro del contexto canónico, ahora sí vamos a utilizar, dentro del contexto canónico está el contexto inmediato y el contexto lejano. El contexto inmediato se trata de lo que se puede encontrar en el mismo libro. Si lo estamos viendo, ¿cierto? Los días domingos, estamos estudiando los 12 profetas menores. Si yo, por ejemplo, solamente estudio y voy a estudiar, ya por ejemplo, hoy día vamos a estudiar el capítulo 1, y yo leo solamente el capítulo 1,
y no me entero todo lo que dice más allá, yo voy a decir una cosa en el capítulo 1 y cuando llegue el capítulo 2 voy a decir otra cosa, porque el capítulo 2 me dijo lo que el capítulo 1 significaba. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Si yo voy a estudiar un libro y me baso solamente en un puro capítulo, no voy a entender el contexto inmediato que está más adelante, que me va a aclarar lo que está diciendo ahí. Entonces voy a tener que decir eso, después si sabe, hermano, me equivoqué de nuevo, tenía que haber considerado el capítulo 2. No. Para poder estudiar debemos saber leer el libro completo, y estudiarlo completo, y ahí podemos ir identificando las cosas. Y utilizando tanto, porque recuerden que la Escritura dice que no hay interpretación privada. Por lo tanto, si yo llego a una conclusión con la palabra de Dios, ¿por qué utilizamos un comentario? No para escribir lo que el comentario dice, sino para confirmar que si le reveló a personas que se dedican su vida completa, a tiempo completo, no tienen que trabajar como nosotros, ellos se dedican a trabajar en esto, si ellos llegaron a la misma conclusión que estoy estudiando yo. ¿Qué quiere decir? Que estamos bien. Y si ese comentario concuerda con otro, con un comentario de Calvino, por ejemplo, de Lutero, y así usted va tomando de San Agustín, y así va tomando varios de Orígenes y de varios, usted dice, si todos están diciendo la misma cosa y yo llegué a otra conclusión, ¿qué quería decir eso? Que está mal. Porque el Señor no me puede haber revelado algo a mí diferente a lo que ya vinieron antes. El Espíritu Santo es uno. Es un solo Espíritu. La Iglesia ha recibido un solo Espíritu. Por lo tanto, todos debemos hablar de las mismas cosas, no diferentes. Considerando este tipo de contextos y al ir a las fuentes, debiésemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Quién escribe el libro? ¿Cierto? Para ir entendiendo de qué se trata. ¿Quién es el que escribe el libro? ¿Lo escribió Malaquías, verdad? Ya, lo escribió Malaquías. ¿A quién le escribe Malaquías? ¿A quién le escribe Malaquías? Usted se ve a veces el reino del norte, a veces el reino del sur, y eso también nos va a dejar varios contextos, porque a veces ha pasado, si yo estoy estudiando el rey del norte y utilizo ejemplos del rey del sur, ¿de qué va a servir? Voy a confundir, por ejemplo, decir Nabucodonosor vino, por ejemplo, hablando del reino del norte, Nabucodonosor vino y quemó todo el templo, y el templo está en Jerusalén, en el reino del sur. Quizás los hermanos que no leen la Biblia van a decir amén, no, pero no van a entender. Pero realmente estoy hablando de cosas totalmente diferentes, porque fueron los asirios quienes destruyeron el reino del norte. Y el reino del norte fue destruido antes, mucho antes del reino del sur. Y entonces, para estudiar a los reinos del norte, yo tengo que estudiar a cada uno de los reyes del norte. Y así voy a poder construir la historia, pero yo no voy a poder construir la historia con el reino del norte y sacando ejemplo el reino del sur, y coloco a Josías en el reino del norte, y voy a crear una confusión tremenda. Entonces, todas esas cosas he tenido que ir aprendiendo y quisiera que usted también las aprendiera, hermano. Luego decía, podríamos hacer la siguiente pregunta cuando vamos al texto. ¿Cuándo se escribió? Porque eso también es importante, ¿cuándo se escribió? Esto se escribió, por ejemplo, en la época de tal rey. Si usted va a Zacarías, habla del terremoto que hubo, por ejemplo. Y ese terremoto está a veces pasado en otro lugar, y eso le habla, está hablando, ¿cierto? Se está indicando un cierto tiempo donde vivía un cierto rey. Hay algunos de los profetas que van a decir, predicó en la época del rey tanto, del rey tanto, del rey tanto. Entonces ahí usted se fija por qué está diciendo eso el profeta. Pero para eso no solo necesito basarme en el contexto inmediato, sino que debo ir al contexto lejano. Crónica, debo ir Reyes, y a veces tengo que ir a Génesis. Porque a veces pasa, hermano, a veces pasa. Por ejemplo, podemos estar hablando de tantas cosas, pero si no consideramos lo que hice anteriormente, vamos a cometer mucho error. Luego de cuándo se escribió, pudiésemos decir, ¿cuándo ocurrieron estos hechos? Porque Juan, si hablamos de Juan escribió cuando ya el Señor murió y resucitó, ¿ahí al tiro escribió Juan? No, y eso, ¿cómo lo podemos saber? Porque Mateo, Marcos y Lucas escriben la genealogía de Jesús. Pero Juan, ¿qué es lo que hace? ¿Escribe la genealogía? Si usted leyó Juan o no, él va más atrás. ¿Por qué? Porque obviamente él ya había leído Mateo. Entonces sabía que Mateo, Lucas, Juan, ellos ya habían escrito eso. ¿Y para qué era necesario escribirlo de nuevo? Si ya está escrito. Pero él quería ir más allá. Porque también los detractores que habían, o la gente que se quería ir en contra de la palabra, era otra. ¿Entienden? Los mismos, los enemigos, por ejemplo, los enemigos que tuvo Pablo no fueron los mismos que tuvo Juan.
fueron diferentes gentes que se iban levantando. Por ejemplo, Pedro siempre estaba con los judíos, ¿cierto? Y Pablo muchas veces tenía problemas con las iglesias de Asia Menor, con los griegos. Entonces yo no puedo mezclar los contextos griegos con los judíos y ahí también crearía mucha confusión en las personas. Si nos hiciéramos las preguntas y llegáramos a todo esto, ¿cómo interpretaríamos la Biblia? De una manera pero súper correcta, de una manera súper correcta. ¿Qué es lo que la palabra del Señor dice? Sigamos lo que dice la confesión. Dice, y por consiguiente, cuando surge alguna duda respecto a la plena y verdadero sentido del pasaje bíblico, que no es múltiple sino único. A veces nos van a surgir dudas, porque hay textos que son difíciles. El apóstol Pablo decía que habían algunas cosas, el apóstol Pedro decía que habían algunas cosas difíciles que Pablo decía. Si para él era difícil, era un apóstol. Si para él era difícil, para nosotros cuánto vamos a hacer. Entonces hay textos que son difíciles. Lo dijimos hace como 2 o 3 atrás. Hay textos que son difíciles. Pero no porque sean difíciles son imposibles, a eso le debemos dedicar el tiempo. ¿Y cómo podemos saber esto? Hay una cosa que al ir a la Escritura debemos entender. La Biblia no tiene alta interpretación. ¿Qué es lo que dice el mundano? ¿Qué es lo que dice la persona que no sabe mucho de la Biblia? Perdonándose, que diga esto. Dice, es que la Biblia tiene muchas interpretaciones. Lo primero que dice, la Biblia no tiene muchas interpretaciones, la Biblia tiene una sola interpretación. Amén. Porque si tuviera muchas, imagínense a qué cosas podríamos llegar. Pero la Biblia es una, ¿no? Por lo tanto, su interpretación es una. Una sola interpretación es la correcta. ¿Y ha pensado, y si yo me equivoco en la interpretación que le estoy dando, qué consecuencia va a traer eso a mi vida? Entonces debemos ser diligentes y estudiar con respeto a estas cosas, porque si, por ejemplo, yo me equivoco en decirle algo a ustedes, eso le va a quedar una sorpresa en su corazón, si no saben y no han leído la Escritura. Y ese error después nos va a llevar a otros lados. Y nos vamos a convertir en personas que estamos distorsionando la misma verdad de Dios. Seamos cuidadosos. La Biblia no tiene un significado múltiple, sino uno. Tenemos ejemplo como lo vimos el domingo. Joel dice, y en los postreros tiempos derramaré el Espíritu Santo. ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando estaba haciendo Pedro predicar con vino al frente. Esto es lo dicho por el profeta. Entonces yo ese texto ya no le puedo dar la interpretación porque ya se cumplió lo que se dijo. Se cumplió. Si yo le doy la interpretación estaría mintiendo, estaría yéndome en contra de la verdad de Dios. Tenemos ejemplo de Lucas. ¿Se acuerdan cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido y para dar vista a los ciegos y todo esto? Y él cierra la escritura y dice, esto hoy día se ha cumplido. Yo después le puedo dar el texto que, por ejemplo, él citó Isaías 61.1. Yo puedo utilizar Isaías 61.1 ahora con otro contexto. No, porque el Señor dijo, ya esto se cumplió. Hoy se cumplió esta escritura. Fija cómo, y si yo solamente me baso en Isaías y empiezo a hablar en el Espíritu y empiezo a hablar de otras cosas, y después llego a Mateo y llego a Lucas y me doy cuenta que se cumplió en el Señor. Imagínense el error que estaría cometiendo. El error grande que estaría cometiendo. Cuando los profetas hablaban del Mesías, ellos apuntaban a Cristo. ¿Qué es lo que dice el Señor? Escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. De mí escribieron los profetas, digo. Entonces, si yo le doy un significado que era para el Mesías y se lo doy, no sé, para un pastor, este significado, esto significa la iglesia, esto significa el pastor, esto significa el hermano que se coloca en la puerta. Porque hay gente que hace así. Y esto significa esto es tipo de esto es tipo de esto otro, como que alegorizamos las cosas. La alegoría es algo que lo que hace más daño es la alegoría. Es porque estoy distorsionando. ¿Por qué debemos procurar estudiar la palabra del Señor de manera expositiva? ¿A qué me refiero expositiva? Verso a verso, libro por libro. ¿Por qué debemos procurar ese tipo de enseñanza? Que hoy en día existen muchas Biblias que son temáticas. ¿A qué me refiero a temáticas? Por ejemplo, yo me voy a esta Biblia y aquí, por ejemplo, dice pelear. Y me dice todos los textos que dice pelear. Si yo
para predicar algo, por ejemplo, voy a predicar sobre pelear, y utilizo todos esos textos, hay veces que David está peleando con Goliat. Entonces le digo, hermano, el pelear es malo, y después te va a decir, pero David peleó con Goliat. Entonces ahí yo me voy a ir contradiciendo, porque cada cosa que se dice, cada palabra, tiene un contexto. No sé si me entienden. Si yo hablar del amor, hay el amor a sí mismo. Entonces, si yo hablo solamente de una parte del amor, al final estoy obviando la otra y estoy destruyendo todo. Entonces, eso es lo malo muchas veces de lo temático. Si usted se va a 2 Corintios 9 o 8 por ahí, que estuvimos hace un poco ahí, habla de la gracia. Y si tomamos eso como la gracia inmerecida y tomamos ese texto como la gracia de Dios, ahí no está hablando de ese tipo de gracia. Ahí está hablando de dar, ¿entiendes? De que el Señor le va a dar algo monetario, algo físico, algo para su sustento. Entonces, si tomo esa palabra gracia y la confundo con la otra, al final voy a llevar a otro aspecto. Voy a distorsionar completamente todo lo que la Biblia dice. La Biblia no es un libro en el cual cada quien le da su interpretación. Más bien tiene una sola, la que el autor original transmitió, inspirado por el Espíritu Santo, a la audiencia original. Por lo tanto, es nuestro deber considerar esto, ya que la Biblia no es de interpretación privada. Si yo no considero lo que Pedro estaba diciendo en su tiempo, y lo distorsiono y lo llevo a mi tiempo, eso también me puede traer graves consecuencias. Graves consecuencias. Tengo que pensar cómo pensaban los corintios, qué problema ellos tenían, y ahí aplicarlo. Pero si soy descuidado y hago todo eso, voy a tener una interpretación privada de las cosas. Nunca olvidemos que los textos menos claros pueden ser entendidos con la ayuda de otros textos que arrojan más luz. Hay textos que no son tan claros, pero hay otros textos que van arrojando luz. Hablemos, ¿cierto?, de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, cuando habla de los muertos de Cristo, resucitarán primero, luego nosotros, ya ahí hablan, ¿cierto?, de los arrebatamientos, se mete el dispensacionalismo, ¿no? Esto va a ser antes de la segunda, esto va a ser, por ejemplo, la gran tribulación, o esto va a ser antes. ¿Y cómo sitúo eso? Porque eso me lo está diciendo en un solo contexto. Tengo que buscar textos que arrojen más luz. Porque la especulación es fácil. La especulación a veces nos lleva a decir cosas correctas. Y hay tantos ejemplos en la Biblia, tantos ejemplos. Tenemos, ¿cierto? Y como el Apocalipsis dice que el Señor puede borrar nuestros nombres. Y usted lee y dice, no borraré su nombre en el libro de la vida. Dice, no borraré. ¿Y cómo yo puedo imaginarme que lo puede borrar? Porque ahí algunos dicen, pero es que si el Señor dice que no lo va a borrar es porque lo puede borrar. ¿Ve? Y ahí ya se empiezan a poner en caso que no van ni siquiera lo que la palabra está diciendo. Si hay algo que lo podemos simplificar, lo que dijo el apóstol Pablo, no penséis más allá de lo que está escrito. No pensemos más allá, no intentemos nosotros armar la historia. Quedémonos con lo que la Biblia dice, no lo que la Biblia no dice. Piense esto, si el Señor no fue importante, hablando de los dinosaurios, obviamente entre nosotros podemos hablar de los dinosaurios, un poco profundizar de ese tema, pero si hay algo que vamos al punto acá, a la escritura, el Señor dice que creó todos los animales. Y si creó todos los animales, creó los dinosaurios. Pero si yo ya empiezo a decir, ya no sé, por los dinosaurios les pasó esto, y lo empiezo a predicar de esa manera, yo lo que estoy haciendo es especular, porque la Biblia no está enfocada en hablar de los dinosaurios, está enfocada en decir que Él creó todos los animales, nada más. Pero si yo voy a hablar eso en una predicación, al final, ¿qué estoy hablando? De especulación. Yo creo que la venida del Señor va a ser de esta manera, va a venir una nube negra, no sé, una nube blanca, una nube amarilla, y empiezo a decir así, porque el cielo esto es tipo de esto. Al final voy a crear una confusión que ni siquiera la palabra del Señor me está diciendo, que yo tengo que buscar esas cosas. Yo no debo buscar nueva revelación. No estamos mandados a buscar nueva revelación, sino la revelación que ya está. ¿Y cuál es? La palabra de Dios. Lo que el autor original, inspirado por el Espíritu Santo, le transmitió a la audiencia. Es la única manera de entenderlo. Entonces, los textos que son menos claros pueden ser entendidos con la ayuda de otros textos que arrojan más luz. Es importante entender que la Biblia
va dando claridad por medio de la revelación progresiva. Siempre entienda la palabra como una revelación progresiva. Hay algo que nos ayuda mucho en nuestra Biblia, que cuando hablo de la Biblia no estoy hablando del texto original, no estoy hablando porque el texto original no está ordenado así. Génesis y Éxodo no está ordenado así como está aquí. La Biblia está ordenada de manera temática, no de manera cronológica. A veces, no sé, podemos ir a Job, usted lee Job, usted puede decir ya, pero Job como está después de Nehemías, puede ser en los tiempos de Nehemías, no. Si usted ve su lenguaje Job, está en los tiempos de Abraham, de acuerdo, ¿cierto?, a su contexto, está en los tiempos de Abraham. Entonces, a veces no nos ayuda así, a veces una persona puede decir ya, por ejemplo, Joel estuvo antes que esto, porque vio que el libro estaba antes que el otro. Eso sería una ignorancia tremenda. Todo eso se basa en el contexto que está. Entonces la Biblia está de orden temático, no está de orden cronológico. Hoy en día la Biblia, venden Biblia cronológica, igual son buenas estudiar la Biblia desde esa perspectiva, de una perspectiva cronológica. Entonces la revelación del Señor es progresiva. Tenemos Génesis 3:15, que habla que de la mujer, el Señor, ¿cierto? La mujer, ¿cierto?, del linaje de la mujer, se levantaría alguien que le pisaría la cabeza al enemigo. Y esta serpiente diría a la mujer en el cascañar. Uno no puede decir ya era Jesucristo. Obviamente uno ahora que conoce la revelación progresiva, sí, es el Señor Jesucristo. Pero ellos en su tiempo, ¿qué es lo que pensaban? En su tiempo pensaban que era Él. ¿Recuerda? Este es el que nos va a librar de nuestro trabajo. Pero después se dan cuenta que Él se cura, no era entonces. Después más adelante van naciendo más personas y todos van pensando que Él. Pero va apuntando a siempre a alguien más. Uno no puede acusarlos falsamente a ellos, ni siquiera puede condenarlos porque es una revelación que ellos tenían. Ellos siempre están esperando al Mesías. Y cuando llega, después empezamos a confiar en aquella. Pero la Biblia siempre va de manera progresiva. Entonces, si yo quiero entender a veces Mateo, si no leí Génesis, Éxodo, Levítico, nunca lo voy a entender. Porque no voy a entender la progresión de esta revelación. Y por esto termino. Un predicador dijo, yo no puedo pretender llegar a la punta del cerro si primero lo empiezo por las faldas del cerro. Y el Antiguo Testamento es como las faldas del cerro. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces las faldas del cerro son las más comedoras del viento. Y pasa muchas veces eso con el Antiguo Testamento, porque muchos llegan hasta cierta parte y no quieren llegar al tiro a la cima. Quieren ir al tiro Apocalipsis, quieren ir al tiro arriba, pero no entendiendo que esta es una revelación progresiva. Si no me preocupo por llegar acá, no voy a pretender llegar a la cima. Es lo mismo en el Antiguo Testamento. Preocúpese por llegar al Antiguo Testamento. Vamos a orar, hermanos. Dios Padre, te damos gracias porque nos has ido entregando cada vez más claridad con respecto a tu palabra. Señor, estas son pequeñas ayudas para que no distorsionemos la palabra de Dios. Son pequeñas ayudas, Señor, que nos gustaría que muchos cristianos pudiesen conocer. Pero te doy gracias, Señor, porque nuestros hermanos han podido ir y creo que más adelante podrán también transmitirle las cosas a los demás. Para que por su gracia, misericordia y verdad, ellos también sean edificados en un conocimiento claro con respecto a las Escrituras. Si hay algo, Señor, que te pido que nos libres, es de distorsionar, es de torcer la Escritura, es de añadir a la palabra o quitarla, porque sabemos que hay grandes juicios para aquellos que lo hagan. Padre Santo y amado Señor, permítanos tener ese temor al interpretar la Escritura, pero no tener el miedo de poder hacerlo, porque también necesitamos escudriñar las Escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de ti. Y sabemos que en ellas tenemos la vida eterna. Sabemos que somos limpios por medio de tu palabra. La suma de tu palabra es verdad. Creemos que la suma total de estos 66 libros es la verdad de Dios. Permítanos, Señor, que no solo sean, Señor, relevantes para nosotros los evangelios solamente, o las cartas de Pablo, sino que sea relevante para nosotros toda la Biblia. Te suplico y te ruego, Señor, aunque no alcancemos a estudiar toda la Biblia, pero sí, por lo menos que la veamos varias veces. Danos sabiduría, Señor, danos entendimiento. Pues la Escritura dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela, Señor.
Te ruego, Señor, que guardes también el viaje de nuestros hermanos que tienen que regresar, Señor, a sus hogares, que están distanciados de aquí, Señor, pero creemos que tú nos guardarás, Señor, de todo peligro, de todo accidente, de todo mal, Señor. También permita que tu palabra pueda terminar en nuestro corazón. Te ruego, Dios mío, que la gracia, la paz y la bendición de Cristo Jesús sea sobre cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas del Señor. Amén. Amén, Señor. El Señor